Buenos días a todos, os saludamos desde el Centro de Información y Educación Ambiental de la Casa de Campo. Mi nombre es Luz y hoy estamos con Nabil, que estamos desde el Centro Municipal de Salud de Latina, del CMS de Latina, y hoy junto con Nabil, que es educador ambiental, monitor de bici urbana y miembro fundador de la Asociación Mar de Tierras, vamos a realizar la primera actividad dentro de la programación para la Semana Europea de la Movilidad. Esta semana hay muchísimas actividades, los podéis mirar en la web, y con él vamos a hacer un webinar, una exposición de tips para una movilidad urbana sostenible. Así que os dejamos con él y cualquier duda que tengáis al final de su exposición se la podréis preguntar a través del chat, y os recordamos también que podéis perfectamente, si podéis rellenar la evaluación al final, que está en la descripción del vídeo, maravilloso. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Luz. Y gracias a toda la gente de Casa de Campo ahora, la gente también de las instituciones que hace posible estas cosillas para que podamos mejorar entre todos y todas pues nuestra ciudad, nuestro entorno. Bueno, como ha explicado Luz, pues vamos a hablar un poquito de ciertas pautas bueno, pues tips, lo hemos llamado, para convertir un poquito la ciudad en un entorno más amable. Esto se puede hacer desde todos los niveles, individuales, desde alimentación, desde uso de energía, y en este caso, que es lo que nos toca, desde la movilidad, y es de lo que vamos a hablar, ¿no? Cómo podemos afrontar esta situación de crisis climática, teniendo en cuenta, centrándonos un poco en la forma de movernos. Entonces, bueno, ya me ha presentado un poquito Luz, me llamo Nabil. Trabajo en temas de educación ambiental, aparte profesionalmente también pues canalizamos el trabajo a través de una asociación que se llama Mar de Tierras, en la cual nos dedicamos a promover valores amables y sostenibles con nuestro entorno, medio ambiente y tal, y entre las cosas que hacemos pues son cursos y talleres de educación ambiental. Hemos trabajado en temas de cooperación internacional también, no solo para mejorar o sensibilidad acerca de entornos próximos, sino también entornos un poquito más alejados, en este caso, pues como he dicho, relacionados con cooperación. Nuestra temática es la formación ambiental, sensibilización ambiental a todos los niveles y de forma transversal, tocando pues cualquier tema, porque pensamos que el medio ambiente es todo. Entonces, tocamos todos los palos. Y también trabajamos temas de movilidad sostenible, bien a través de talleres o actividades, o bien a través de proyectos un poquito más integrales, que ya que estamos hablando de movilidad sostenible, pues muchas veces usamos la bicicleta, los viajes en bicicleta como recurso educativo, como si fuera el aula. El viaje es el medio de aprendizaje y de sensibilización. Entonces, en este caso, pues nos toca este tema, y es en lo que nos vamos a centrar. Luego después, por cierto, pasaré un contacto por si de Mar de Tierras, por si nos hace falta alguna persona de las que estamos aquí o de las que lo veis posteriormente, trabajar algún tema que nos interese. Vale, bueno. La primera pregunta es ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué hace falta algo de este estilo? Bueno, es evidente que estamos en una emergencia climática. Vivimos en una ciudad, además, con un montón de retos ambientales, muchísimas cosas por mejorar dentro de la ciudad, entre ellas el modelo en sí, el modelo de ciudad, que actualmente, en concreto en Madrid, que es donde vivimos, pues es un modelo muy pro automóvil. Es algo evidente, simplemente pues aquí en algunas fotillos se puede ver el tema de la organización urbana, del espacio que ocupa las infraestructuras viarias dedicadas al automóvil, dedicadas a transporte privado. También el modelo que se favorece, o bueno, que está establecido un poco, que es una ciudad bastante dispersa, en la cual pues hace falta
que tengamos que movernos igual más de la cuenta, porque los servicios, el trabajo, las escuelas, los lugares donde compramos y tal, pues están muy dispersas, están alejadas unas de otras. Entonces ahí entra una necesidad, que es la necesidad de transporte, que por otra parte es necesidad es intrínseca al ser humano, pues tenemos que transportarnos. ¿Cuál es el reto? Hacerlo de la mejor forma posible, hacerlo de una forma sostenible, y que esa necesidad de transporte pues sea lo más, más ambientalmente amigable. Esas necesidades, pues igual que todas las necesidades de la vida, las tenemos que cubrir, y ahora pues tenemos que elegir de qué forma lo vamos a hacer, conociendo además los problemas que implica hacerlo de una forma o hacerlo de otra. Vale. Pues debido a este modelo que hemos comentado así por encima, porque tampoco vamos a entrar mucho en los problemas, es que hay un problema de esto, del otro, tal, lo podemos ver cada día, simplemente te levantas por la mañana, vemos los atascos, vemos pues a veces la nube de contaminación, sobre todo desde fuera de la ciudad. Bueno, tampoco he dicho que nos vamos a centrar mucho en estos problemas, es evidente que lo hay, pero sí que vamos a hablar un poco de los dos básicos, que uno es la contaminación atmosférica. Dentro de la ciudad, el 90%, entre el 70 y el 90% de la contaminación atmosférica proviene del transporte privado. Es decir, ahí el transporte privado es lo que usamos como individuos, es donde tenemos que hacer muchísimo, donde podemos hacer mucho trabajo. La contaminación atmosférica es un problema gordo, aunque es algo que parece que está ahí flotando en el aire, no nos toca mucho y tal, pero hay muchísimos estudios que prueban que hay efectos nocivos directos relacionados con la vida de las ciudades. Así por encima, unos tips de contaminación atmosférica. Podemos encontrar varios tipos de partículas que contribuyen a esta contaminación dentro de la ciudad, y que es la que respiramos todos los días. Lo siento mucho decirlo así, pero es cierto. Están relacionadas con distintos tipos de vehículos, bueno, en este caso de motores de vehículos, que son dos los que nos mueven mayoritariamente hoy en día, que es la combustión por gasolina y la combustión por diésel, y depende de cada motor, pues se emiten unas partículas u otras. Las más nocivas son partículas que se llaman partículas PM10, PM2. El 10 y el 2 es simplemente el tamaño de esa partícula en suspensión, son partículas en suspensión, que están a distintas alturas dentro de las capas de aire. Son partículas que afectan directamente a las vías respiratorias y producen enfermedades muchas veces relacionadas con temas de cáncer, y son emitidas directamente por los tubos de escape de los coches. Entonces, bueno, esto es un tipo de contaminante. Tenemos los compuestos nitrogenados, y los compuestos de sulfuro no tanto, pertenecen más a industria, pero los compuestos nitrogenados provienen mayoritariamente de vehículos diésel, y también son afecciones directas a vías respiratorias y a otro tipo de enfermedades. Y luego, eso relacionado un poquito más con el diésel y con la gasolina, pues sobre todo el CO2, que es uno de los principales gases de efecto invernadero, que contribuye directamente al cambio climático. Con esto podemos ver que la decisión que tomamos cada día de cómo movernos, pues influye directamente tanto en nuestra salud como en la contribución al cambio climático, al efecto invernadero también, directamente. Y luego aparte, otro tipo de contaminantes, un poquito ya más específicos, el ozono, que son reacciones de oxígeno, que es una reacción química que pasa de O2 a O3, y también es un contribuyente al cambio climático, al efecto invernadero que produce el cambio climático. Segundo problema de salud relacionado con la movilidad importante, pues el sedentarismo. El sedentarismo produce muchos problemas de salud. El sedentarismo está relacionado mucho con la forma en la que nos movemos.
Si desde por la mañana nos levantamos para transportarnos un espacio, un espacio corto de kilómetros, no es lo mismo moviéndose, que sentarse en un coche, que es donde hemos estado sentados toda la vida y movemos para acá, para allá. Aquí siempre me gusta poner un ejemplo que lo tengo muy cercano. Está en mi casa y lo siento, mamá, mucho, pero lo voy a decir. Coges el coche para andar 500 metros para ir de la casa a la piscina, y son 500 metros. Pues ese es un ejemplo de transporte nocivo, de coger, decir, podemos ir caminando, que siempre va a ser lo más saludable y lo menos impactante, caminar. Pero esos tipos de trayectos, que normalmente en ciudad son muchos de los trayectos, un porcentaje es menor de 5 kilómetros, hay una media, algún estudio que te comenta una media de 8 kilómetros de media de transporte. Bueno, pues es transporte que se puede cubrir perfectamente de otra manera. Y además contribuyen a solucionar muchos problemas de salud. Hoy en día se habla mucho de los problemas de obesidad infantil. Pues ese elegir un tipo de movilidad o elegir otro también influye directamente en este problema específico. Aparte, se puede influir aparte en la alimentación, en hábitos, en cualquier otro aspecto de nuestras vidas, pero en el tema de la movilidad es básico. Entonces, también hemos encontrado distintos estudios que ya lo tratan como un problema sanitario grave que puede inducir a un colapso sanitario. Muchas veces podemos solucionarlo haciendo deporte de forma específica, pero la forma de transportarnos también contribuye, o sea, es algo que matamos los pájaros de un tiro. Aparte de solucionando un problema de movilidad, pues solucionando un problema de movimiento también, movimiento corporal, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta estos dos problemas, pues encontramos distintas soluciones. Pueden encontrarse distintas soluciones para paliarlos. Aquí, bueno, pues podemos ver una cosa que comentábamos antes, de que es la contribución de gases de efecto invernadero. El turismo, el transporte privado es uno de los mayores contribuyentes. Insistimos mucho en el transporte privado porque es algo que nos toca individualmente, es algo que se puede hacer de forma directa de hoy para mañana. No es algo etéreo, no es algo que podamos decir, bueno, sí, los cambios es que vienen muy despacio, es que las administraciones, que tal. Bueno, esto no es que tengamos que decir, que exigir, si lo tenemos que hacer aparte, pero no es algo que nos resulte muy etéreo, porque es algo que podemos actuar desde mañana mismo o desde hoy mismo. Teniendo en cuenta las distintas contribuciones a los gases de efecto invernadero, pues vemos que el transporte público es infinitamente, la contribución del transporte público es infinitamente menor que el transporte privado, con lo cual ahí tenemos una primera solución de movilidad. Ya no solo en el uso, sino también la exigencia de las mejoras a nuestras administraciones, o también en extender el mensaje, ¿no? Usemos transporte público como alternativa al transporte privado. Hoy en día está muy de moda la movilidad eléctrica, ciclomotores y patinetes, sobre todo, están poblando nuestras ciudades. Y sin duda, en cuanto a emisiones, el elemento estrella pues es la bicicleta. Vamos a hablar un poquito, seguramente nos centremos en bicicleta porque por este motivo que hemos comentado, es el menor contribuyente en cuanto a medio de transporte a los gases de efecto invernadero, aparte de los beneficios de la salud que produce, y luego también al bajísimo impacto ambiental que tiene tanto su producción como en cuanto a su uso también, la durabilidad de la bicicleta y todo esto. Así que hay muchísimas ciudades que son conscientes de que este medio de transporte, ciudades europeas, es una grandísima solución a un poquito a lo que hemos estado viendo anteriormente, en diapositivas anteriores. Ciudades de países avanzadísimos, de la vanguardia, ¿no? Vamos a viajar a Alemania, vamos a ver que es un medio de transporte súper común, vamos a viajar a Dinamarca, vamos a viajar a Suecia, pues bueno,
Suecia igual me pasa un poco, que hace mucho frío, ¿no? Pero que se establece como una solución dentro de muchas ciudades. Entonces aquí está la pregunta, ¿la bici es una buena solución? Vamos a verlo. Aquí vamos a hablar un poco de las conexiones también, de las conexiones que podemos establecer con la bicicleta. Y sobre todo, dentro de estas conexiones encontramos un palabra que es la intermodalidad, que hablaremos, saldrá varias veces a lo largo de esta charla. La intermodalidad, ¿qué es? Bueno, pues hablamos muchas veces de, venga, si nos movemos en coche o nos movemos en bici. O nos movemos de otra manera distinta, que es la intermodalidad. Podemos movernos en bicicleta combinándola con transporte público. Hemos hablado de trayectos dentro de ciudad de 5 kilómetros, de 8 kilómetros, pero ¿qué pasa cuando tenemos que salir fuera de la ciudad, a los alrededores? Yo qué sé, vamos a poner Las Rozas o vamos a poner que tenemos que ir a Alcobendas. Se me acaba de ocurrir. Pues podemos aplicar perfectamente la intermodalidad, que es la combinación de distintos medios de transporte sostenibles. Entonces, el ejemplo típico es: bajo de mi casa, cojo la bici, qué lejos está Alcobendas, jolín, ¿cómo voy a llegar hasta allí? ¿Qué frío hace o qué calor, lo que sea? Pues no pasa nada. Solución: intermodalidad. Llegamos a la estación que nos apetezca, que al principio, pues igual si estamos empezando a montar en bici va a ser la primera que pillemos, pero luego cuando nos acostumbramos, tenemos el hábito, pues va a ser igual ninguna, o yo qué sé, o según las circunstancias, la que nos permita andar un poquito con la bici esa mañana, lo que sea. El caso, llegamos a una estación que nos convenga y ahí la subimos al tren, la subimos al metro, llegamos a la estación de destino, bajamos la bicicleta y continuamos el trayecto en bicicleta. Vale, pues ahí hemos combinado un par de medios de transporte, en este caso la bicicleta con contribución prácticamente nula a cambio climático y el transporte público mucho menor que el transporte privado. Y esto se llama, como hemos dicho, intermodalidad. Vamos a quedarnos con esa palabra, porque soluciona muchos de los problemas que vamos a ver después, muchos de los mitos de por qué no usamos la bici, por qué. Bueno, pues esto es una solución. Vehículos eléctricos, también se está postulando como una alternativa importante al transporte privado. Tengo que deciros que no es que esté aquí satanizando el coche ni estas cosas, sino que cada elemento tiene su uso pertinente. Antes he puesto un ejemplo muy extremo, pero que es el de moverse 500 metros con el coche. Pero cada medio tiene su función y sobre todo si podemos satisfacer necesidades usando la forma más amable que tengamos. Entonces, vuelvo otra vez, se me había ido, vehículos eléctricos. Pues también, ¿no? Son poco contribuyentes, mucho menos contribuyentes a temas de cambio climático que el vehículo privado, que el coche en este caso, pero pues no llega tampoco al nivel de la bici. ¿Por qué? Para empezar, porque sí conlleva un consumo energético, que son las recargas eléctricas. Las recargas eléctricas, actualmente los medios de producción de electricidad usan combustibles fósiles, así que sí que conllevan un consumo energético, y aparte que para sus fabricaciones es mucho más impactante que los transportes en los que solo usamos energía humana. Esa es la desventaja de los vehículos eléctricos. Tienen otras ventajas, pues que a lo mejor son más cómodos, ¿no? Y no te cansas y estas cosas, que con la bici te cansas. Pero ahí tampoco solucionas el problema que hemos hablado antes de movimiento, de corporalidad, de sentirse bien, de tener beneficios en la salud, ¿no? Cualquier medio especializado te comentan que moverse es necesario, y entonces la bicicleta es un medio para moverse. En cuanto a gases, pues es evidente que un medio de transporte como la bicicleta no produce ningún tipo de gas contaminante. Combinándolo con otro tipo de transporte, pues sube esta historia, ¿no? Pero usado tal cual, la respuesta de si es la bici una buena solución en cuanto a emisión de gases, pues es evidente, igual que en cuanto a producción y en cuanto a impacto ambiental. Aquí son
estamos viendo las ventajas, ¿no? En cuanto a contribución de la bicicleta a la mejora de la ciudad. En cuanto a salud, obviamente, en cuanto a accesibilidad, prácticamente cualquier ciudadano o ciudadana puede acceder a este medio de transporte, tanto por costes como por cualquier otro. Lo máximo lo que se me ocurre ahora son sobre todo costes y sencillez de uso. Precio, y también en cuanto al diseño de las ciudades, pues no es lo mismo el espacio dentro de una ciudad que ocupa una bicicleta a la que ocupa un automóvil. Y entonces, a través de la demanda del uso de este medio de transporte, podemos influir en que los nuevos barrios, las nuevas construcciones sean más sostenibles y sean más adaptadas a este medio de transporte. No es lo mismo construir un barrio en el que se espera una movilidad urbana en bicicleta del 15%, que suponer que en ese barrio la atención a la bici va a ser del 1% del uso. Pues en función de esa demanda que como ciudadanos y ciudadanas hagamos, podemos influir en que nuestra ciudad sea más amigable también, para favorecer que haya vida en las ciudades, que haya peques jugando en los barrios, que haya espacios verdes, que haya sobre todo pues lugares de encuentro entre ciudadanos y ciudadanas. Así que bueno, a partir de ahora, bueno, nos estamos entrando un poquito en este medio de transporte, pero porque estamos viendo razonablemente que efectivamente es una buena solución. Bueno, vamos a entrar un poquito ahora en establecer, en derribar algún mito acerca del uso de la bicicleta, porque no se usa tanto, y también a partir de ahora, o a partir de, sobre todo, personas indecisas que estemos pensando, pues, ¿qué me haría falta para lanzarme, para contribuir, para poner mi granito de arena en todo esto? Usando la bicicleta sí, pero ¿cómo puedo hacerlo de una forma que esté convencido o convencida de hacerlo? Bueno, pues ahora vamos a pasar con esto. Pero vemos aquí unas cuantas cosillas, las voy a decir directamente. Está también demostrado, tenemos fácil acceso a estudios que indican que andar en bici es muy beneficioso, y en concreto, si nos preocupa el tema que hemos hablado antes de la contaminación ambiental, que en bici estamos expuestos, pues sí que hay estudios que demuestran que andar en bici tiene más beneficios que los daños que produce el aire contaminado. Aparte, las personas que llevan coche tampoco están libres de ese aire, es algo que vive con nosotros y con nosotras. En cuanto a impactos, pues también está demostrado a través de los estudios que la bicicleta es 10 veces más importante que el coche eléctrico para reducir emisiones en las ciudades, porque ahora esto de ir siempre hacia adelante, de inventar nuevas cosas, bueno, sí, coche de combustión, pero bueno, es que el coche eléctrico tal, bueno, si realmente nos preocupa que nuestra huella de carbono, nuestro impacto ambiental sea realmente pequeño, pues que sepamos que la bicicleta es 10 veces menos contribuyente al cambio climático que el coche eléctrico. Y tocando un poquito el segundo tema del que hemos hablado, que es la salud, pues también encontramos afirmaciones científicas en las que nos comentan que la bicicleta es el medio de transporte urbano que se asocia con más beneficios para la salud. No me voy a repetir, como he dicho antes, pero podemos sacar nuestras propias conclusiones acerca de todo esto. Experiencia en los últimos años. Bueno, lo he comentado, yo soy ciclista, monto mi bicicleta habitualmente a diario, es mi medio de transporte. Llevo haciéndolo durante más o menos 15, 16 años, y evidentemente en estos 15 años muchísimas cosas han cambiado, sobre todo en tema de la hostilidad que pueden notar los ciclistas en la ciudad, y que muchas veces es algo que nos aleja del uso de la bicicleta dentro de la ciudad.
Entonces, voy a ir directamente a esto. Y lo digo por experiencia. Hay muchísimo más respeto ahora que hace 15 años en bicicleta. Puedo decir que hace 15 años una persona que conducía te pitaba por la calle simplemente porque existías, simplemente porque montabas en bicicleta. Entonces, claro, ese medio es muy agresivo. De decir, o sea, sí, cogí mi bicicleta, no he hecho nada malo, bueno, no sé por qué, pero me siento eh, agredido porque me están pitando sin que haya hecho nada malo, sin que me haya saltado ningún semáforo, sin que me haya saltado ningún paso de peatones. Bueno, pues eso pasaba y ya no pasa. Y tengo que agradecer a cualquier ciudadano o ciudadana que se ha visto en esta situación que, pues, esta contribución a la aceptación de las personas que montan en bicicleta dentro de la ciudad y que también contribuye a que mucha gente se anime a hacerlo. Porque en las condiciones anteriores entiendo que no nos animáramos a coger la bici cuando sabes que vas a estar en una lucha constante dentro del tráfico. Se puede hacer mucho más, obviamente se puede hacer mucho más y hay un gran camino y hay que avanzar mucho a niveles de respeto pues absolutos, porque situaciones complicadas pues al final siempre vamos a tener, ¿no? Pero quería hacer remarcar que esto es un paso que se ha dado, la normalización de la bicicleta dentro de la ciudad. Y me refiero en concreto al caso que vos antes, a que simplemente por andar bici no te vayan pitando por la calle. La legislación ha cambiado también, tenemos leyes específicas, tenemos bueno, pues regulaciones, muchas favorecen también al uso de la bicicleta. Siempre hay cosas que discutir, siempre hay cosas que mejorar, pero también eso, en cuanto a legislación, pues tenemos un gran avance. Y que también se ven infraestructuras, ¿no? En los carriles bici, en los carriles que tienen la velocidad limitada a 30 y además tienen el dibujito de la bicicleta, que también eso contribuye mucho a que normalicemos el uso de la bicicleta y sobre todo por parte, o sea, a todos los niveles, por parte de la gente que conduce, por parte de la gente que camina y por parte de la gente que somos usuarios y usuarias. Eh, pues esto. Es importante decir también que esto tiene sentido si dejamos un medio de transporte como es el automóvil y lo cambiamos nuestros hábitos por la bicicleta. Pero no tiene tanto efecto si lo que hacemos es dejar de caminar, o sea, es decir, si nos quitamos de caminar para coger la bicicleta, o si nos quitamos de bicicleta para montar el patinete eléctrico. El efecto de esto es ir dejando el transporte privado en forma de automóvil para pasarnos a este tipo de medios de transporte mucho más sostenibles. Que vemos también en la ciudad, en nuestra ciudad vemos que muchas más bicicletas que hace unos cuantos años y mucha más gente que las usa. Y a mí me hace ilusión, por ejemplo, cuando me paro delante de un semáforo y tengo 3 bicis a mi lado. Pues eso mola, está guay. Y dices, joder, pues mira, vamos haciendo cosillas. Que hace unos años, pues no éramos marcianos y marcianas, las personas que no veías a casi nadie. Se han incluido sesiones específicas. Una cosa muy guay también es el semaforito que te pone en ámbar siempre, pues puedes pasar con precaución. ¿Por qué? Porque es una bicicleta y no generas peligro. Y luego también es muy importante el aumento de servicios relacionados con la bicicleta. Y aquí me refiero a las escuelas de bici, a talleres, a muchos centros que te ofrecen actividades de mecánica, actividades a cursos para mejorar tus destrezas, para animar a aprender cómo movernos en bici por la ciudad. Y esto ha surgido a través de la demanda ciudadana, de este aumento de usuarios y usuarias que, que ahora se animan a montar en bicicleta, y también la existencia de estos servicios anima a que mucha gente también se lance a usarlo, ¿no? Entonces al final es como una necesidad mutua. Bueno, que teniendo todas estas cosas, todos estos avances, ¿por qué no usamos más la bicicleta? Pues vamos a escuchar un montón de cosas de por qué no se usa la bicicleta. Estas son los mitos, ¿no?, de la bici, los que yo llamo mitos.
Y el primero de ellos es el de, bueno, es que, bueno, sí, la bici y tal, lo que quieras, pero es que Madrid no es una ciudad para las bicicletas. Entonces, ¿por qué Madrid no es una ciudad para las bicicletas? A mí esta afirmación me hace gracia porque la mayoría de las personas que dicen que Madrid no es una ciudad para las bicicletas son personas que nunca han cogido una bicicleta, que nunca nos han una bicicleta en Madrid. Entonces, vale, vamos a intentar argumentar por qué no es una ciudad para las bicicletas desde una experiencia, ¿no? Pero no desde no haber experimentado si realmente lo es o no lo es. Por otra parte, Madrid es la ciudad que queramos. Es decir, si nos juntamos, nos colectivizamos, nos asociamos, es mucho más fácil influir en el entorno. Entonces, ¿queremos que Madrid sea una ciudad para la bicicleta? Pues vamos a usar la bicicleta y vamos a decir que Madrid sí es una ciudad para la bicicleta. Porque ya digo, o sea, la ciudad que queremos es la que construimos cada día. Entonces, el principio, el inicio está en cada persona, ¿no? Bueno, que vamos a escuchar, bueno, joder, es que Madrid está lleno de cuestas, es que para arriba, para abajo, pues sí, Madrid está lleno de cuestas, efectivamente. Afortunadamente, las personas que innovan en la tecnología de la bicicleta hace muchísimos años, mucho tiempo atrás, inventaron una cosa dentro de la bicicleta que se llama transmisión, se llama cambios de marcha. Entonces, las bicis tienen cambios. Las modernas, pues muchos, las antiguas menos. Y los cambios sirven para que cuando hay una cuesta, engranes una marcha que te sea cómoda de pedalear, no hace falta ir corriendo ni ir de competición, y entonces, gracias a ese sistema, pues solventas el problema de la cuesta. Cuando hay una bajada, pues vuelves a una marcha cómoda y ya pedaleas un poquito más rápido. Pero las cuestas se solucionan con los cambios de marcha. No hace falta. Las cuestas cansan mucho si vas de competición, si vas corriendo con la bici, si bueno, pues la usas de esa manera. Pero en un uso normal, yendo tranquilamente, pues una marcha cómoda, la suben todas las bicicletas. Así que, bueno, que sí que hay mucha cuesta, pues sí, no vamos a decir que no. Pero ¿qué solución para este problema? Pues claro que la hay. Y es una solución de hace una pila de años. ¿Qué podemos encontrar? Pues claro, Madrid es una ciudad muy grande, las distancias que recorremos son enormes y tal. Pues aquí tenemos algún dato también. La media de viajes, según los últimos estudios del ayuntamiento, es de 2,4 viajes al día, con una media de 17 kilómetros. ¿17 kilómetros al día nos parece mucho en bicicleta? Pues depende, ¿no? De cómo lo tomemos todo esto. Tenemos otro dato también, el tiempo medio de desplazamiento en el día son 69 minutos. 69 minutos es una mezcla una media de todo, usando todos los medios de transporte. Muchas veces con la bici lo reducimos y otras veces podemos recurrir también a la intermodalidad, de decir la distancia es muy grande, bueno, pues intermodalidad. Sí, que yo no voy a llegar hasta las Rozas en bicicleta, pero me voy a subir al tren y con mi bici y voy a llegar y está solucionado ese problema. También cuando cogemos el hábito de montar en bici, las distancias nos parecen mucho menores y a lo mejor aquí pensamos está normalizado que transportarnos de un sitio a otro, transportarnos ya al trabajo, tardemos una hora, tardemos hora y media, está súper normalizado, pero en verdad es una bestialidad dedicar todos los días una hora y media para llegar a tu trabajo o para, yo qué sé, para cualquier otra cosa. Está tan normalizado que no sé, o sea, lo tenemos como algo que no paramos a pensarlo, pero si cambiamos de transporte usando esta hora y media, pues tenemos los beneficios que hemos comentado antes. Incluso, como he dicho antes, reducir ese tiempo de transporte. También teniendo en cuenta que la media de kilómetros al día son 8 kilómetros por trayecto, en una bici se pueden hacer perfectamente. Y ahora vuelvo a mi experiencia. Yo, como digo, vale, tengo mucho hábito de coger bici, tengo mucho hábito de moverme de un sitio a otro. Durante un día, de un punto muy alejado a otro muy alejado, en todo un recorrido que tengo que hacer,
no invierto más, desde 2 puntos alejadísimos, no invierto más de media hora. Entonces, eso también es experiencia, ¿no? Y saber moverte y ahora unas cuantas cosas que dimos posteriormente que nos pueden servir para empoderarnos dentro de este uso, ¿no? Hay que estar súper en forma para montar en bici. Bueno, pues hay que estar en forma, sí. Tampoco hay que ser atletas. Pero la bici tiene una ventajísima con respecto a un montón de deportes, y es que es un deporte muy agradecido. ¿Por qué? Porque en poquito tiempo, desde cero a algo aceptable, en poquito tiempo consigues ese objetivo de, de hábito, de estar a gusto con la bicicleta, con el deporte, con este deporte. Anécdota, yo practico otro tipo de deportes, en concreto escalada. La escalada es uno de los deportes menos agradecidos de todos los que conozco, en comparación, o sea, en oposición a la bicicleta. Escalada, ¿por qué? Porque dejas de escalar en un momentito dado y de repente cuando vuelves a hacerlo no sabes escalar, no sabes moverte, has perdido toda la fuerza, toda la resistencia, la técnica, lo que sea. La bicicleta no, la bicicleta te puedes tirar un mes sin montarla, 2 meses y vuelves a cogerla y es como si no hubiera pasado nada. Por eso digo que es muy agradecida y que la forma en bicicleta la coges enseguida. La contaminación, el tema de la contaminación, pues también es uno de los mitos de la bici, ¿no? Es que claro, vamos respirando, nos comemos todo. Bueno, en coche también te lo comes todo. Así que eso no me vale. La contaminación te lo comes andando, te lo comes en coche, te lo comes en bici. Desventaja en este caso, pues que en bici si vas un poquito apurado, pues hiperventilas. Claro, hiperventila, entonces ahí aspiras más, ¿no? Aún así, también está demostrado que, como hemos dicho antes, que los beneficios que te reporta el uso de la bicicleta son netamente superiores al que te perjudica por el tema de la contaminación. Aún así, una cosita bastante fiable que he encontrado de un estudio que recomienda que los intervalos de montar en bicicleta dentro de la ciudad no sean superiores a 60 minutos, ¿vale? Dentro de estos 60 minutos, pues siempre los beneficios van a ser mucho mayores. Vale, y luego el tema de, no, Jolín, es que yo no cojo la bici porque llevo sudado al trabajo. Bueno, pues si hace calor sudas, obviamente. Soluciones, pues hay muchas empresas que facilitan el tema de la movilidad de los trabajadores y las trabajadoras. Incluso las personas dentro las podemos demandar, ¿no? Yo antes vivía en Tirso de Molina y me tenía que transportar todos los días hasta Ciudad Lineal. Bueno, pues conseguí que me pusieran una duchita, que habilitaran un espacio dentro del baño con una duchita pequeñita, y yo cuando llegaba pues tenía mi cambio de camiseta, tenía mi jaboncito y pues llegabas al lugar donde me había habilitado esto, tardaba 5 minutos en asearme un poquito y ya estaba listo para trabajar. Así que bueno, si no tenemos este tipo de espacios, pues un cambio de camiseta, un lavado de gato rápido en el trabajo y nos debería ser suficiente, porque tampoco hace falta ir al sprint a un trabajo. Salimos con un poquito de tiempo y yendo tranquilamente, pues el sudor pues es mucho menor, con calma, con una cadencia normal, y no hace falta ir echando los pulmones por la hoja cada vez que tengamos que coger la bicicleta. Vale, ¿nos animamos a coger la bici? Sí. Vale. Entonces, una vez que hemos decidido, tenemos que minimizar los riesgos, tenemos que maximizar los beneficios y tenemos que dejar todo el margen posible a que nos sintamos más seguros y seguras. Entonces, aquí os voy a comentar 4 aspectos básicos. Uno es actitud, destrezas, mecánica y seguridad, que van a servirnos para que todo esto que hemos estado contando sea efectivo y que los mitos de la bici, derribar los mitos de la bici y que sobre todo animarnos a hacerlo. Entonces, lo primero de todo, la actitud. Tenemos que tener muy buena actitud, no ya solo en montar bicicleta, sino en la vida. Predisposición emocional. La predisposición emocional es básica en todo lo que hacemos. No podemos hacer las cosas sin ganas, tenemos que
sentir lo que hacemos, levantarnos por la mañana, vamos a coger la bici, venga, tenemos esa predisposición, tenemos esa actitud, ¿no? Me apetece pedalear, me apetece no contribuir al cambio climático, me apetece que feliz estoy de moverme, de ejercitar mi cuerpo, ¿vale? Interacción con lo que tenemos alrededor, con los coches, con los peatones, lo que obtienes de una sonrisa y lo que obtienes de una actitud amable es mucho mayor que con una actitud negativa. Que en el tráfico siempre nos van a pasar cosas, que nos pasa un coche cerca, que jolín, se nos cruza un peatón, que a veces nosotras también hacemos cosas pues, que no son del todo correctas. Bueno, ¿qué hacemos ante eso? ¿Qué hacemos ante un coche que se me ha cruzado? Le saco el dedo, me mosqueo, tal, pues ya está, mira, ese coche no está pensando en levantarse por la mañana y dice, voy a buscar un ciclista para atropellarlo. Pues mira, yo qué sé, seguramente si esa persona tiene también una actitud, te va a levantar la mano y te va a decir, pues, y levantas la mano y sigues con tu camino y ya está. Igual, pues cuando nos den el paso, pues vamos a agradecerlo también. Y esa persona que se sienta agradecida, pues también tendrá tu actitud y cuando se encuentre con otras personas, pues lo transmitirá, ¿no? Con los peatones. Igual, pues pasa un paso de cebras, te queda mirando a alguien, pues le puedes decir hola perfectamente y ya está. Y eso, pues vas a sonreír seguramente, esa persona te va a sonreír y eso al final es beneficioso, activa también que las conexiones neuronales que lo notamos, contribuye también a un bienestar mental, emocional y también consecuentemente físico. Se trata de hacer la vida más fácil y que todas las personas que tenemos alrededor sean aliadas en todo este tema. Y una frase que me encanta, la voy a decir siempre, es ser feliz es uno de los mayores actos revolucionarios. Las personas que sienten lo que hacen, que son felices, tienen mucha más crítica, mucha más opinión, somos menos manipulables, nos levantamos más felices y tenemos una contribución también mucho más efectiva a la mejora de ese entorno que buscamos, ¿no? Así que la actitud me parece algo básico, por eso lo he puesto lo primero. Algo más pragmático, ¿no? Las destrezas. Tenemos que saber manejar la bicicleta para estar seguros de lo que estamos haciendo. Entonces, en este caso, es importante tener destreza en bicicleta. Cuanto más destreza tengamos, más vamos a tener ganas de usar este medio. Algún tip básico cuando estamos aprendiendo a montar en bicicleta, pues el manejo, ¿no? Las dos manos, la posición, los ajustes de la bicicleta, que contribuyen a que esa destreza sea efectiva y también podemos mejorar mucho nuestras destrezas en bicicleta gracias a estos servicios que comentábamos antes, que son talleres y escuelas que dan clases de bici. Me he acordado de uno específico, por eso lo he puesto, que es la cicloescuela Pedalea, que también se la puede seguir y es pues, porque son personas muy implicadas, muy activistas de la bicicleta y que contribuyen también mucho a que las personas que quieran adquirir estas destrezas lo hagan, ¿no? Entonces esta destreza pues, nos proporciona seguridad al montar, saber salir de apuros y tener una confianza en que vamos a poder solventar cualquier tipo de situación relacionada con el tráfico que nos toque en cada momento. Entonces también sirve mucho para la autoconfianza, ¿no? Confiar en nuestras capacidades. Aquí yo siempre digo que aunque sea una tontería, que parezca una tontería, es importante saber ir sin manos en la bicicleta. Y no para circular sin manos, sino porque circular sin manos es un extremo, pero te proporciona la habilidad suficiente como para que en algún momento puedas manejar la bici con una mano para indicar una maniobra, para, yo que sé, hacer un cambio de cualquier cosa de bicicleta, un ajuste, colocarme algo, pues tenemos una mano, tenemos la destreza, sabemos ir sin manos, entonces tendremos la destreza suficiente como para en un momento determinado sujetar la bici con una mano y también salir de alguna situación que te pueda producir tener que liberar una mano en algún momento. Mecánica súper importante, nos va a dar mucha seguridad tener nociones mecánicas y saber que vamos a coger una bici y podemos llegar a nuestro destino a pesar de que hayamos tenido algún percance. Percances más típicos, 90%, 95% de ese percance es un pinchazo. Entonces,
Para mí el kit básico es llevar una cámara de repuesto cuando vamos en bicicleta, que tengo aquí pues una cámara de esto. Esta es una cámara de bici montaña de 26 de diámetro y esto es una cámara de bici de carretera, ¿vale? Son distintas, entonces tenemos que saber qué cámara llevamos y no es una tontería porque con las bicis ahora, con tantos diámetros que tiene, sobre todo las de montaña, bicis de 29, llevamos la típica cámara de toda la vida de 26 y cuando la vamos a cambiar, pues es como, ostras, si esta es de 26 y yo, oye, es la que llevo toda la vida, no, pero es que ahora mi bici es de 29, pues hay que llevar la cámara adecuada, obviamente. No he comentado también el tipo de bici adecuado para moverse por ciudad. Para mí son todas, cada uno tiene sus ventajas, sus inconvenientes. Quizá la más adecuada sea una bici mixta, con ruedas no demasiado gordas, no con taco, como esta de aquí que tengo, que esto es una rueda de montaña, ¿vale? Que vemos el taco, esto pues te lastra un poquito el asfalto, pero a cambio te permite superar dificultades con mayor facilidad, que si bordillos, baches o incluso meterte por casa de campo para atravesar algún sitio, por algún parque, pues esta es la ventaja que tiene. Pero si no, pues las bicis, una rueda mixta, que es como la que tenemos aquí detrás, son ruedas finitas, mucho más fáciles para circular y además que pertenecen a bicis más ligeras. Para cambiar una rueda, una cámara pinchada, pues nos hace falta desmontar la bici, la rueda, pues para eso tenemos estos desmontables, ¿vale? Kit básico. Y luego, pues para hincharla, pues tendremos una bomba, que también tenemos que llevar. Estas son pequeñitas, ahora son las modernas, estas haces las cuatro, como se llamen, y esto, de subir y bajar. Y lo hinchas enseguida, tampoco te vas a poner a sudar por hincharlo con esto. Y kit de herramientas básico también, que son con estas, es un kit básico que aquí tienes llaves de distintos tamaños y con estas llaves prácticamente tienes todos los tornillos de la bicicleta. Incluso tienes destornillador, de estrella y de línea. Otro formato de llave, ¿vale? Y ya para esto son averías que ocurren muy pocas veces, pero si no tenemos un mantenimiento adecuado pueden suceder, que es se nos rompe la cadena, pues tenemos un tornillo cadenas, que esto sirve para sacar, para arreglar la cadena. Si nos ha roto el eslabón, pues con esto lo podemos engranar otra vez, sacar el eslabón que está roto y engranarla con el siguiente eslabón. Pero esto ya es un poquito más nivel avanzado. También existen muchos talleres de mecánica que nos pueden enseñar a usar estos elementos. Para mí estos son los ajustes básicos y lo que tenemos que saber como usuarios de la bicicleta. Si no sabemos solucionarlos, pues podemos al final frustrarnos y decir, mira, no lo uso más, porque tal. Pero sabiendo estas cosas nos empoderamos mucho, sabemos que vamos a llegar a nuestro destino porque tenemos esa capacidad, podemos solventar esos problemas. Y en cuanto a seguridad, otro tip muy importante, sobre todo cuando estamos empezando, tenemos elementos de seguridad pasiva, que son el casco, el chaleco, son muy recomendables, la normativa lo recomienda, no nos obliga, quitando ciertas excepciones, pero en principio es muy recomendable usar estos elementos, también nos proporcionan seguridad y autoconfianza. Y algo súper importante es preparar el recorrido, saber dónde vamos. Para eso, ¿qué medios tenemos? Pues tenemos Google Maps, que para mí no es adecuado irlo viendo mientras estás conduciendo la bici, a lo mejor un vistacillo en un semáforo, lo que sea. Bueno, ni siquiera, porque es que no podemos usar el teléfono mientras conducimos, así que vamos a preparar el recorrido. Lo preparamos con mapas, el mapa famoso de calles tranquilas del Ayuntamiento de Madrid. Nuestro recorrido en Google Maps, memorizarlo, a lo mejor la primera vez pues no lo sabemos bien, pero después de hacerlo 3 veces sabemos ir perfectamente, tenemos el recorrido preparado. Entonces respetamos las normas de circulación, sabemos cuáles son, porque muchas veces las personas que cogemos bici pues también conducimos, y algo que voy a poner siempre, vamos a ocupar el centro del carril, esto es seguridad. No vamos a ir al ladito propiciando que un mismo coche ocupe el mismo carril en el que estamos y no se pueda cumplir la distancia de seguridad. Así que vamos a creernos que lo estamos haciendo bien, vamos a creernos que la bici es algo que nos corresponde, que está dentro de la ley, nos vamos a sentir con poder y vamos a ocupar el centro del carril, ¿vale? Un coche
coche nos quiere adelantar, se tiene que cambiar de carril. Así que es nuestro derecho y es algo que hacemos por seguridad. Y no tengo reparo en hacerlo, que si a alguien le molesta, pues es problema de esa persona, pero es un derecho y es algo seguro. Bueno, a partir de aquí he ido un poquito rápido, pueden surgir miles de dudas. Me quiero centrar siempre, sobre todo en estos tips, en bajar estos mitos y en darle importancia a la bicicleta como gran solución a muchos de los problemas que tenemos actualmente. Hay otros, sí. ¿Tan buenos como la bicicleta? En mi opinión, no. Sí, tenemos un poquito de tiempo Sí. para una cosilla que haya quedado en el aire, sobre todo personas que hayan escuchado esto y quieran que ahondemos más en algo más. Aquí tenemos el chat. Ujú. Tienes varias preguntas, ¿no? Bueno, pues desde aquí empezaríamos con Ana. Ujú. Pues Ana pregunta si se quiere fomentar el uso de la bicicleta como medio de locomoción diario, ¿no sería adecuado invitar a las empresas a que dispongan de duchas y espacios para aparcar la bicicleta? Obviamente. Claro, esto es una demanda que podemos hacer a cualquier, como he comentado antes el ejemplo, pues sí, podemos ser pesados y pesadas, vamos a fomentar que haya eso, ¿no? Y derribamos el mito de llego sudado, pues eso ya, ese mito se quedaría en la historia. Y claro que tenemos que hacerlo, Ana, pues a través de cuanto más personas seamos haciéndolo, pues... ¿Existe alguna legislación con este tema de los aparcamientos de bicis? ¿Tienen que Sí, la legislación en este caso es un poquito restrictiva, ¿no? Porque es cierto que la nueva ordenanza nos ha permitido atar las bicis a mobiliario urbano por deterioro, pero ¿qué pasa? Que muchas veces no están los aparcamientos donde queremos, entonces esta es otra demanda que hay que hacer, ¿no? Demandar que esos aparcamientos existan donde tienen que estar. Totalmente de acuerdo. ¿Qué opinas de la seguridad de los ciclocarriles compartidos con los vehículos? ¿No son más seguros los carriles bici separados del resto de la calzada? Sí, vamos a ver, esto es el eterno debate, ¿no? De los ciclocarriles compartidos, a mí me parece buena solución porque ocupas un espacio que está destinado a otro medio de transporte que es menos sostenible, como hemos visto. Para que estos sean efectivos tiene que haber muchísima educación y tiene que haber esa convivencia de la que hemos estado hablando antes. Tiene que haber una normalización, una inclusión de la bicicleta como medio de transporte, como si fuéramos un medio más. Entonces, sí, claro. Entonces, esa seguridad de los ciclocarriles compartidos se consigue a través de la educación. A mí me parece una solución porque año tras año se nota que esto va mejorando el sistema de educación. Y en cuanto a los carriles separados de la calzada, sí, obviamente son más seguros porque es un espacio exclusivo para la bicicleta. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Para mí lo que sea favorecer la bicicleta frente al medio de transporte típico que es el automóvil, me parece bien. Por eso el beneficio del ciclo compartido del carril compartido en cuanto a seguridad, sí, los carriles separados son más seguros, pero ojo, no le quitemos ese espacio a los peatones. Si lo quitamos a un vehículo, me parece pues la vía, pero si lo quitamos a un peatón, ahí estamos como involucionando. Vale, luego también otra pregunta es si buscamos promover el uso de medios de transporte que produzcan contaminación cero, ¿no habría que fomentar la investigación en crear piezas mecánicas de materiales ecológicos o lo menos contaminantes posibles? Sí, en cuanto a fabricación también. No sé si en este caso, Ana, te refieres a medios de transporte convencionales no, yo creo que es más a la bici, ¿no? Más a la bicicleta. Bueno, en cuanto a automoción lo vemos, ¿no? Con el coche eléctrico y tal. También hay pues oscuros dentro de esto del coche eléctrico y tal. En ese sentido sí que va un poco la línea de lo que dices, ¿no? De materiales, menos contaminación. Y en cuanto a bicicleta, ya de por sí es un medio que la producción no es muy agresiva, pero sí que hay mucha innovación dentro del mundo de la bicicleta, contando también con que la bicicleta tiene una vida útil muy grande. O sea, es muy común que todo el mundo tenga la bici de cuando tenía 16 años. Yo la tengo y la sigo usando, la bici mía de 16 años. Entonces, el ciclo de vida de una bicicleta ya no es por reducir, porque el material que la construye sea menos ecológico y tal,
Pero ahí es una respuesta, ¿no? A lo que comentabas. Y dentro del mundo de la bicicleta también hay mucha innovación. Sí, cada vez son más ligeras, ¿no? De una mayor Sí, durabilidad, sí, sí. ¿no? Vale. Bueno, por aquí Alicia creo que preguntaba también lo de dónde aparcar en el espacio público. En tu experiencia, ¿suficientes aparca bicis habilitados en Madrid? Súper motivador e Sí, interesante muchas la charla. gracias ¿Por qué? Alicia. ¿Dónde podemos abarcar la bici en el espacio público? Bueno, vamos, si nos ceñimos a la ordenanza, pues solo es en espacios habilitados. Creo que había una palabra que era exclusivamente, que se ponía exclusivamente, se ha sacado, aquí puedo estar equivocado, pero me suena haberla leído y que eso es una demanda que es, a través de los colectivos de bicicleta estaba demandado que se sacara esa palabra para que haya cierta ambigüedad en cuanto al aparcamiento de bicicletas, porque efectivamente, si me preguntas por mi opinión, no hay suficientes aparcabicis habilitados en Madrid, no los hay. Entonces, ¿dónde la aparco yo? Pues donde puedo. Claro. No voy a hacer aquí publicidad donde no se debe aparcar, pero sí, muchas veces es que donde se puede, aquí hay que tener un poco de sentido común, ¿no? No vamos a hacerlo en espacios que sepamos ya que van a molestar, en entradas y tal, pero esta necesidad muchas veces la tenemos que suplir con soluciones individuales que son muchas veces autónomas, la necesidad de que haya más espacios para aparcarlas, ¿no? Claro, más aparcabicis, ¿no? Que dentro de la movilidad o Sí, del sí, eso diseño de la ciudad, ¿no? tenemos que demandar también. Bueno, ¿puedes recomendarnos algún itinerario en bici por Madrid que sea de tus preferidos? Una pregunta de Gemma. Itinerarios lúdicos, me imagino que te refieres, porque luego ya el itinerario que cada persona aplica para ir a su trabajo o a su medio o al colegio o lo que sea, pues eso depende, ¿no? De cada persona, pero algún itinerario a mí que me guste, pues por ejemplo, hay una partida del carril bici, del anillo ciclista, la zona de Prado Longo y todo eso, pues vas entre parques, de un parque a otro, esa zona dentro de la ciudad me gusta mucho. Y luego tiene en bici esta casa de campo, paraíso ciclista. Ojo, dentro de los itinerarios marcados, dentro de las pistas y tal, pero hablando también de práctica de bicicleta, la casa de campo es ideal. Estamos practicando nuestras destrezas, nuestras habilidades, venimos de un curso que nos han dado, podemos ir a la casa de campo a practicar perfectamente. Claro, ahí vamos a recordar que no se puede circular por vías de menores de 3 metros dentro de lo que es la casa de campo, todos los parques, ¿de acuerdo? O sea, eso es importante para el tema de la degradación del espacio y del medio, porque si no, bueno, pues acaba erosionándose el terreno. Vale, luego nos preguntan por aquí, ¿desde qué edad recomendaría el uso de la bici en la ciudad? Para los más pequeños, ¿tiene alguna recomendación especial al respecto? Bueno, recomendación para mí es sentido común, ¿no? O sea, muchas veces la edad, la destreza o las actitudes o la predisposición no va mucho tanto con la edad, porque yo conozco, por ejemplo, a padres y madres que desde peques se habitúan a sus hijos y a sus hijas a que cojan la bici. Entonces tengo ejemplos de personas que con sus peques de 5 años van tranquilamente con la bicicleta y no hay ningún problema. Y también podemos encontrarnos lo contrario, ¿no? En función de la predisposición, las destrezas o tal, pues podemos tener el opuesto. Así que para mí la edad recomendada, para mí es cuanto antes. O sea, si somos ciclistas habituales, si nos gusta, si estamos concienciados con esas cosas, cuanto antes empecemos mejor. O sea, no estoy hablando de que tengamos un peque de 3 años que está aprendiendo a montar en bici y queramos hacer el trayecto de la glorieta de Atocha de Carlos V. Pues a lo mejor ahí va el sentido común, ¿no? Pero calles fáciles, hay un plano de calles, ¿cómo se llama? Calles tranquilas. Sí, el de Madrid. Podemos ir probando por ahí, coger ese hábito poco a poco y a partir de ahí pues, ir avanzando siempre, teniendo en cuenta los tips que hemos dicho antes que nos van a ayudar mucho a que sintamos esa confianza a ir con la bici. Sí, además, ¿no? Cuando son bebés también los llevan en sillas, o sea, Sí, es una cosa que se ve... Bueno, ahora una cosa que hay ahora mucho también, que son los andadores, que antes aprendías a montar en bici, te quitaban los rodines y tal, pero ahora es que desde bebés están los triciclos estos que no llevan pedales y que sirven muy bien para coger el equilibrio, los bicis sin pedales, y ves a peques de 2 años con su bici de pedales andando sobre ella y muchas veces quedándose en equilibrio.
Y bueno, eso ya lo tienen todo ganado. Lo tienen todo ganado, eso es totalmente cierto. Bueno, Ana comentaba sobre ruedas, manillares y otras piezas que son derivados del petróleo. Sí, claro, obviamente ahí estamos hablando de un impacto. El impacto ya lo tenemos, en nuestro país tenemos impacto nada más nacer, con todo lo que nos rodea. ¿Qué tenemos que hacer? Ser responsables con ese impacto, minimizarlo al máximo. Ruedas, manillares, otras piezas son derivadas del petróleo, sí. Pero ahí tenemos también la comparación, ¿no? Tenemos la necesidad de movernos. ¿Cómo lo vamos a hacer de la forma menos impactante? Es lo mismo una rueda de una bici que generarla que una rueda de un coche. No es lo mismo. No es lo mismo el impacto, la huella ecológica que tiene la fabricación de una bicicleta que la de un todoterreno, por ejemplo, yéndonos a extremos. Entonces, bueno, se trata también de ser responsables y de minimizarlo al máximo. El residuo cero y el impacto cero en nuestra ciudad es muy difícil de conseguir. Hay muchos talleres, muchos servicios de bicicleta que están relacionados con reaprovechar los componentes de las bicicletas que están viejos. Y también aquí tenemos el detalle de antes, que es el ciclo de vida de una bicicleta, lo que dura una bicicleta. Entonces, a pesar de ser derivados del petróleo y de que la producción pues tenga su impacto, ese impacto se reduce cada año según el uso que le das. Si le das un uso de 20 años, el impacto está muy diluido. Claro. Y las cubiertas de las bicis no se cambian cada poco, al contrario, o sea que en los coches es mucho más habitual. Bueno, desde Mar de Tierras, pregunta Gemma si tenéis alguna actividad próxima en bici a la que se pueda la gente apuntar o algún viaje. Sí, tenemos, mira, pues justo, ahora dentro de todos los años promocionaremos un viaje en bicicleta que toca muchos palos, la bicicleta por todas las razones que hemos dicho. Se trata, en este viaje que hacemos, pues se trata de concienciar acerca de un montón de asuntos, uno de la movilidad sostenible, por eso lo hacemos en bicicleta, tema de residuos, el viaje es en residuo cero, luego tratamos muchas problemáticas. El año pasado tuvimos la gran suerte de hacerlo en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid dentro de la iniciativa Food Wave, a la que está adscrita el Ayuntamiento de Madrid, y entonces promovimos un viaje en el cual la temática era iniciativas sostenibles relacionadas con alimentación, seguridad alimentaria, y bueno, pues es algo que se ve muy bien, y este año pues queremos repetirlo también próximamente, este mes. Y bueno, desde aquí os animamos a que nos sigáis en redes para estar pendientes de esta actividad. Qué interesante. Pues luego por aquí otra reflexión. Fomentamos la educación cívica y el uso de la bici en los desplazamientos diarios, pero sigue siendo poco habitual en los colegios, por ejemplo, que haya aparcabicis. Sí, claro. Sí. Pues sí, Ana, eso es una demanda que desde, por ejemplo, en este caso que comentan los colegios, pues las asociaciones de padres y madres es algo que es un trabajo que pueden hacer. Y también hablando de esto, pues conocemos muchos colegios también que tienen iniciativas que son el transporte en bicicleta, el fomento del día de la bici, y crear también itinerarios seguros desde los hogares hasta el colegio. Bueno, y el Ayuntamiento de Madrid tiene un programa, ¿no? En concreto, que es el programa STARS, en el que se habla del uso de la bici. Y bueno, a ver, muchas gracias, Nabil, ha sido muy interesante, una buena, muy necesaria, nos dice Irene, y Rafa dice, ¿qué opina usted de ese nuevo concepto de senda ciclable estrenado en Madrid Río? ¿Es real, es compatible en la manera de compartir espacios, es viable ir en bici a menos de 10 km/h? Bueno, viable depende, es que estos conceptos están más relacionados a lo lúdico, ¿no? Más que a una efectividad en el transporte. Se pueden usar a lo mejor para un menos que a otro, aprovechar en momentos determinados. Pero por ejemplo el caso que pones de Madrid Río es algo sobre todo lúdico. Entonces, yo qué sé, se supone que ahí no estamos transportándonos, se supone, aunque en determinados momentos lo aprovechemos para movernos de un sitio a otro, ya que es un sitio en el que no pasan coches, sí, pues se puede usar. O sea que no hay mucha gente que use esa parte como tramo en el carro diario. Claro, entonces yo creo que no, porque yo por ejemplo no sé hablar, me pongo en mi situación. Entonces yo si me tengo que transportar de un sitio a otro, en unas puntas no voy a usar eso, porque es poco efectivo, sobre todo teniendo en cuenta que tienes que ir de 10 km por hora. Claro.
pero tengo el derecho perfecto de coger la calle que está al lado y transportarme perfectamente por allí en bicicleta de una forma, claro, de una forma más efectiva. Eso sí, compartiendo espacio con automóviles, pero bueno, ahí lo podemos elegir. Si, si yo no tengo prisa, mantengo esa velocidad de kilómetros por hora. De hecho, lo he usado muchas veces. Antes vivía cuando iba mucho por Vallecas y trabajaba también aquí en Casa de Campo, y es el camino que yo cogía por las mañanas para ir hasta aquí, todo Madre Río. Y tranquilamente, hay peatones, bueno, pues vas más despacio, sales con más tiempo y ya está. O sea, pero en cuanto a efectividad de transporte, si queremos ocupar espacios y que esto es una alternativa, pues a mí me parece más lúdico, más efectivo coger otras vías. Pues creo que ya no hay más preguntas. Bueno, desde Casa de Campo queremos darte las gracias por el webinar, que ha sido muy interesante, y yo creo que además como como que anima a que la gente coja la bici, ¿no? Y que lo use como su medio de transporte. Por aquí otra pregunta, la última. A ver, la creación de Madrid Central y la prohibición de circulación de vehículos más contaminantes ha supuesto un aumento de los desplazamientos en bici. ¿Tenéis datos al respecto? Bueno, los datos los proporciona el ayuntamiento. Ahora mismo no te sé dar el número exacto del porcentaje de transportes en bicicleta. Sí que sé que hace pocos años era el 0,6. El último dato que yo miré, que fue hace no mucho, era del 1,3. Es un aumento del doble. Y sí que conozco la tendencia, que es al alza, sobre todo con las bicis eléctricas. La tendencia es claramente al alza. Efectivamente Madrid Central pues ha contribuido a eso. Se ha notado, esto también lo sabemos, un poco de frenazo con el tema de la pandemia. Era una tendencia clara. Ha habido un pequeño frenazo con este tema, pero sigue siendo al alza. Entonces, bueno, esto es lo que a través de estas iniciativas o a través de otras muchas, pues es algo que tenemos que seguir manteniendo. Perfecto. Pues nada, muchas gracias y esperamos veros en Madrid. Pues muchísimas gracias a vosotras y a todas las que habéis estado aquí. Hasta luego.